Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Peugeot 5008. Antes de empezar con el montaje nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Veremos que tenemos varias opciones de bola. En esta ocasión montaremos una desmontable vertical. Para la instalación de este enganche es muy simple. Quitaremos el paragolpes y colocaremos encima del refuerzo metálico el enganche. Vamos a ello. A la hora de levantar el vehículo y empezar a desmontar la parte inferior, podemos encontrarnos con dos versiones, la que lleva rueda de repuesto y la que no, que en este caso no la lleva, o vehículos que puedan llevar el depósito de AdBlue en esta zona de aquí. Esta, al ser una versión gasolina y no disponer de rueda de repuesto, nos lo encontraremos de esta forma. En los pasos de rueda nos encontraremos con tres tornillos que vemos a primera vista. Son tornillos de Torx de 20. Para poder desmontar el paragolpes tenemos que retirar la moldura del paso de rueda. Para ello nos ayudaremos de la espátula plástica y empezaremos en la parte inferior, tirando con cuidado debido a que tiene unas grapas que son bastante débiles. En la parte superior tenemos una grapa. Para evitar desmontar toda la moldura del paso de ruedas, uso un taco de goma para separarlo. Ya tenemos suelto la esquina del paragolpes. En el paso de rueda derecho haremos los mismos pasos. Tenemos que tener mucho cuidado porque son piezas plásticas que son muy frágiles. En algunas ocasiones, como por ejemplo aquí, veis que estoy tirando y no sale. Nos ayudamos por la parte interior, dándole un poco de presión en esta parte de aquí que podemos acceder con el dedo y de esta forma salen con facilidad. Abrimos el maletero. Ya aquí nos encontramos un tornillo a desmontar. Como podéis ver en el manual, tenemos la opción de desmontar los pilotos. Yo os voy a mostrar cómo hacer el desmontaje del paragolpes sin dañar la parte inferior del piloto ni dañar el paragolpes. Con la ayuda de un sacagrapas, destornillador o similar, haremos lo siguiente. Lo introduciremos en la parte inferior y tiraremos de esta parte que hemos sacado anteriormente hacia abajo. Como veis, ha salido perfectamente la grapa que va debajo del piloto y no ha sido necesario desmontarlo. A la hora de meter el sacagrapas lo tenemos que meter en esta parte de aquí. Si lo metemos más adentro estamos haciendo presión sobre el plástico y no sobre el paragolpes. Retiraremos el paragolpes y en esta parte de aquí nos encontraremos con los conectores. Quitamos el sistema de sujeción de seguridad del conector y podemos desenchufar. Primero la clavija, después la otra y quitamos la grapa que lo sujeta a la pieza plástica. Antes de montar el enganche tendremos que quitar los tres tornillos de sujeción del refuerzo, sin quitar este cuarto de aquí, debido a que no es necesario que desmontemos el refuerzo metálico. Colocaremos primero el cuerpo central y después las piezas laterales. Al ir posicionado el enganche sobre estos tres puntos y tener estos otros dos de sujeción lateral, nos estorba un poquito lo que es este plástico de aquí. Antes de poder colocar el enganche, lo cortaremos. En las dos piezas de sujeción del paragolpes hay que realizar un recorte tal y como marca el manual. Ya podemos colocar el cuerpo central del enganche. Tenemos que tener cuidado con el cable. Colocamos un tornillo en un lado y colocamos otro tornillo para ir apuntando en el otro. Colocaremos sin apretar todos los tornillos en ambos lados del chasis. Los tornillos que tenemos que poner son los tornillos de 8,40 con arandela de ala ancha. Colocaremos las piezas en los laterales.
Al no tener mano, no tendremos que estar pendiente de si es lado izquierdo o lado derecho. En los tornillos que vienen en el coche pondremos la arandela de ala ancha y la tuerca. Tuerca de 10, moleteada. Los tornillos que sujetan el cuerpo central a la pieza lateral son de 12. Son tornillos pasantes con la tuerca por el otro lado. Ahora vamos a colocar la pieza del lado derecho, pero nos encontramos un exceso de masilla, el cual tendremos que quitar antes de poder poner la pieza. En el lado izquierdo no ha sido necesario. Ahora sí, podemos colocar la pieza correctamente. Como veis, la masilla nos estaba colisionando en esa parte de ahí. Pondremos también arandelas de ala ancha y tuercas de 10. Y la sujeción de la pieza lateral con el cuerpo central, tornillos pasantes, con la tuerca por el otro lado. El trozo que hemos recortado anteriormente es este de aquí, porque colisionaba sino con el enganche. Colocaremos la bola y pondremos los tornillos de 12-25 en el lateral derecho. En el lado izquierdo, la parte superior, tornillo de 12-25 con la arandela Grower. El punto inferior izquierdo pondremos la anilla de seguridad, el soporte de base de enchufe, todo ello sujeto con el tornillo de 12-35 y arandela Grower. Una vez que hemos ajustado todos los tornillos, le daremos el par de apriete correspondiente dependiendo de la medida, teniendo en cuenta que tenemos tornillos de 8, de 10 y de 12. Tal y como marca el manual, hemos realizado el recorte en la zona plástica, bien sea el depósito de AdBlue o la cubierta de este. Si llevase rueda de repuesto no sería necesario hacer este recorte que veis aquí. Hemos dejado colocado también el soporte de base de enchufe. En esta ocasión, la base de enchufe la dejamos por la parte más delantera. Para la parte electrónica, varias son las opciones que tenemos disponibles para este vehículo. Podemos montar un kit Aragon Pro conectado directamente a las señales de los pilotos, los cuales nos encontramos con esta señal en la cual nos advierte que no podemos conectar nada directamente. Pero el kit Aragon Pro es completamente válido para este tipo de instalaciones. Otra opción, la elegida en este caso, es un kit conectado directamente a la línea de CAN bus. Nosotros conectaremos nuestro kit Aragon CAN a la línea de CAN bus y de esta forma interaccionará el vehículo con la instalación eléctrica. Si montamos una bola fija, esto no será ningún inconveniente. Al activar el gancho de remolque en la unidad de la BSI del vehículo, los sensores centrales son reconfigurados y de esta forma no detectan la bola. También se configurará el resto de funciones para que cuando llevemos el remolque funcionen correctamente. Hemos colocado la base de enchufe, teniendo en cuenta que la apertura la hacemos de forma lateral para evitar que colisione con el paragolpes y así no tener que recortar tanto este. Hemos sujetado el cable y de esta forma el cableado no colisiona con el plástico. También hemos sujetado con las bridas el cableado al cuerpo central. Usaremos el pasamuros preparado del vehículo para pasar nosotros en la instalación al interior. Con la ayuda de un rotarín voy a efectuar un orificio en la goma. Tener mucho cuidado de no dañar el cableado del vehículo. Con la ayuda de una guía la pasaremos al interior del vehículo. En la parte interior tendremos que quitar la tapa plástica y hacemos fuerza con la guía hacia arriba y la vemos que aparece aquí. Tiraremos de la guía y acompañamos el cableado que nos llegará hasta ahí. Una vez que tenemos el cableado, conectaremos la centralita, no sin antes conectar los dos cables de positivo sobre los alojamientos que tenemos libres. Conectaremos los conectores a la centralita y recordar que tenemos tanto el cable de positivo directo como el positivo de contacto. Si hiciesen falta, los kits los tenéis disponibles en la página web. Con la ayuda de un tornillo autorroscante vamos a poner la masa. De esta forma evitaremos destapizar el lateral. Sujetaremos con la ayuda de la cinta de doble cara la centralita pegándola en el interior del paso de ruedas. Para evitar destapizar todo el lateral, vamos a pasar el cable de la siguiente forma. Quitamos esta tapa de aquí y pasaremos la guía desde aquí hasta ahí. Ahora continuaremos pasando la guía
desde aquí hacia la puerta trasera izquierda. Tiraremos de la guía. Retiraremos el tapizado de la entrada de puerta. De esta forma nos ayudará a pasar el cableado por el mismo sitio que lleva el cableado original del vehículo. Con la ayuda de la guía seguiremos pasando el cable hacia adelante. En la puerta delantera izquierda retiramos también la moldura de entrada de puerta y enseguida vamos a ver la guía que hemos pasado desde la parte posterior. Debajo del volante tenemos que quitar la tapa plástica que nos da acceso a la conexión de la BSI. Retiramos también el tapizado de la parte inferior. Lleva unas grapas que las podemos quitar con facilidad. Este conector amarillo es el que tenemos que desconectar para hacer el conexionado de la instalación. Sobre el conector marrón realizaremos el conexionado de nuestra instalación. Terminaremos de pasar el cableado hasta esta parte. Lo hago de la siguiente forma. Introduzco en la parte superior y voy haciendo con la mano un poco de presión para que entre con facilidad el cableado. Cortamos la brida que sujeta el cableado. Tenemos que extraer ahora el socket de color marrón. Y aquí nos encontramos con la siguiente situación. El pineado del 47, del 49 y del 52 se encuentra ocupado. Esto es debido a que lleva preinstalación. Para evitar fallos, conectaremos directamente sobre el cableado. Para ello, vamos a utilizar los mismos cables que nos vienen en la instalación y le cortamos los terminales. Y conectaremos en el 49 el cable amarillo de nuestra instalación. Hacemos presión con el alicate y a continuación en el 47 el cable de color violeta. Misma operación. El primer clic lo hacemos a mano y terminamos apretando con el alicate. Y al otro lado el pin 52 con el cable rojo de nuestra instalación. Volvemos a colocar el conector amarillo. En el pin F12 quitaremos el fusible que lleva el vehículo y colocaremos el robacorrientes de fusible en esta posición. Una vez que hemos realizado todo el conexionado, pasaremos a la comprobación, pero no sin antes haber codificado el vehículo y diciéndole tanto en BSI como en BSR que lleva montado una instalación de enganche de remolque. Podemos comprobar que tanto las luces como intermitencias funcionan perfectamente. Terminado de hacer la comprobación de las luces, pasaremos a montar el paragolpes. Y para terminar realizaremos el recorte en la parte inferior del paragolpes, teniendo en cuenta que es bola desmontable vertical. Por un lado, el alojamiento donde va ubicada la bola y por otro, donde llevamos el sistema abatible de la base de enchufe. Para realizar este recorte, en vez de hacerlo con una sierra circular o una sierra de corte recto, lo voy a realizar con la ayuda del taladro. Para ello, efectuamos un orificio allí y de forma lateral realizaremos el recorte con el canto de la broca. Para afinar el recorte, tan simple como un estropajo de fibras y con esto damos por finalizado el montaje de este Peugeot 5008. Hasta la próxima.